Y arrancamos este tercer bloque de la emisión 44 del Irreverente, ocupándonos de la relación del gobierno argentino con esta guerra. De pasar de la genuflexión a prácticamente la condena, es algo que nos tienen acostumbrados estos señores peronistas. La única vez que tuvieron una diferencia con los Estados Unidos fue teórica, dijeron Perón o Braden, y después nadie se fue de acá. Nadie perdió un centavo, solamente aquellos que denunciaron perdieron la vida por alguna cierta teoría que vamos a repetir hasta el cansancio y que es la filosofía central de este fenómeno fascista y totalitario conocido como peronismo. Pero explíquelo usted, mi general. También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. Y como los peronistas pueden ser cualquier cosa, pero sobre todo son unos tremendos personalistas, no dejaron de seguir las enseñanzas de Perón. El 3 de febrero, en su visita genuflexa a Rusia, el mismo Alberto Fernández, el presidente de la nación, sacó a pasear su servilismo ante el presidente de Rusia, ofreciendo al país como puerta de entrada de Rusia hacia América Latina. Le agradeció que lo auxiliaron con la vacuna que Rusia nunca regaló. Pero no me crean a mí. ¡Vamos a las imágenes! Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban, y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en Argentina. Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos, porque ustedes estuvieron cuando no estaban, el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Argentina particularmente vive una situación muy especial, producto de su endeudamiento y de la situación económica que me tocó heredar. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y ya depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados, y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Quiero que usted tenga la certeza de que yo veo una gran oportunidad para que podamos avanzar. Parece que nuestro presidente no encontró más huesos de la abuela que venderle a los rusos y le vendió los servicios de intermediación de dignidad. Un auténtico vendehumo es este torrente que tenemos en la Rosada. Evidentemente a Putin se lo ve más interesado en la venta de gas a Europa que darle dinero a cambio de humo a un mentecato como nuestro presidente. Desde siempre los paracos se han dado a la tarea al principio de justificar o imaginar y vender humo de una patria, que es parte de un gran bloque patriótico mundial que pelea contra el otro bloque que sería la antipatria. La secta de apoyo a unos líderes millonarios autocráticos se cree universal. ¿Qué menos que eso pueden ser estos megalómanos? La nota cómica la van a poner como siempre esa banda parapolicial que funciona en la clandestinidad, que para ellos es un ciber y una play. Hablamos de la Cámpora. Se prepara para una nueva bajada de lienzo. Fiel a su costumbre, luego de que el Delfín Real a cargo renunciara a nada, ya pusieron rodilla en tierra contra el FMI y ahora
condenan la invasión a Rusia. Total, seguirán cobrando sus jugosos cheques por esos videos pedorros y declamativos, y cuando necesiten salir a la calle, lo harán con tropa policial de custodia como lo hicieron durante toda la cuarentena sucia. Son unos tontos macut de escritorio, y la genuflexión es su oficio. Por tanto, van a condenar a Rusia, van a estar a favor de Rusia y todo lo contrario. Llegó el momento en que Rusia mostraba músculo a lo pavo, y allí la Cancillería comenzó la serie de comunicados bien cafieros, sobre todo por don Antonio, gran smoke seller y decano en la tarea de cobrar del Estado por rascarse. La postura principal era ir viendo cómo besaban la bota de uno u otro imperio. Entre nuestro presidente y su canciller hay teatro y contradicciones deportivas garantizadas. Así, el 22 de febrero, mientras Alberto se fijaba cómo en enojar a los yanquis y a su muy amada Europa, la Cancillería sacaba el primer comunicado propio de un curso de cómo perder la timidez y ser un tremendo desfachatado. Obviamente dictado por su titular, que es nieto de alcahuetes, desfachatado como mínimo. Mientras los rusos desplegaban tropas rodeando Ucrania, el canciller afirmaba la preocupación gubernamental por la situación generada en Ucrania. El profesional de un linaje de hipócritas no nombra a las partes en conflicto, más precisamente no menciona a mamá Rusia, a la que el genuflexo le entregó su lealtad y sumisión. Hablamos del presidente de la República el 3 de febrero cuando viajó a Rusia. En paralelo con muchas bandas patrióticas, autodenominadas de izquierda o socialistas nacionales o nacionalsocialistas, Rusia para esa gente se transforma en víctima, no en victimario. Como quien sabe que su posición imperialista es más frágil que un castillo de naipes, se ocuparon bien de denunciar la amenaza invasora de mamá Rusia, aunque su líder Vladimir Putin prefiera más que le digan papito ruso. Al otro día, el representante permanente alterno de la Argentina expresó en la sesión plenaria de la ONU los mismos términos del comunicado de Cancillería, destacándose que no hay ninguna mención a Rusia en el mismo. Mientras Rusia iniciaba otra guerra imperial, nuestra diplomacia de cuarta no sabía bien a qué imperialismo lamerle las botas y exculpó a sus señores OTAN y Rusia de todos los sucesos. Una serie de zarazas rellenan la expresión argentina en las Naciones Unidas. La irrelevancia e inoperancia de las posiciones argentinas no son el hazmerreír del mundo porque a nadie les despierta afortunadamente ni siquiera un mínimo de curiosidad. Los paracos, siempre buscando una manera de diferenciarse, ya comenzaban a culpar a Ucrania por la invasión rusa y aseguraban que Rusia y su líder Vladimir Putin solamente defendían al mundo del nazismo de Ucrania. Nos cambiaron la radio, ahora repetían Russian Today con el mismo discurso justificador del imperialismo que tenía la CNN con las operaciones de la OTAN. En su ánimo extremadamente alcahueteril se colgaron de hacer la farsa de la tragedia de la lucha contra el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Siempre el doble juego, siempre la doble náusea. Eso representa al régimen de derecha populista actual, cuyas contradicciones los condenan a la zaraza eterna. En ese caso, la diplomacia argentina no mostró ser mucho menos patética que la internacional. Ellos hablaban mientras el imperio ruso bombardeaba y mataba al pueblo ucraniano, moloteándola como siempre. Pero un cafiero, un hombre de estado de linaje, no podía ser menos idiota que nadie en el mundo, y el día 24, cuando toda persona decente del planeta repudiaba la ya descarada invasión rusa a Ucrania, el gracioso personaje se despachaba con una de las suyas. Esta vez insistió en lamentar la escalada de la situación generada en Ucrania, y le pide porfis a la Federación Rusa que termine sus acciones militares en Ucrania. Qué orgulloso estaría el abuelito Antonio, otro zaraseador de la familia desparramando el ridículo por el mundo. El presidente de la República, desde su cuenta de Twitter, salió a lamentar la escalada bélica a partir de la situación generada en Ucrania. Al igual que Cancillería, el lacayo mayor de la patria, volvió a pedirle porfis a Rusia que no sea malita y que dialoguen. Una soberana estupidez aún para nuestro presidente. Para darse dique de ser un imbécil de solemnidad, salió a decir que dispuso que su gobierno le brinde plena asistencia a los argentinos residentes o pasajeros en Ucrania. A veces se pasan y este es el caso. Parece que la repugnante hipocresía expresada en ese último tuit hizo que el ingenio popular se diera a la mofa del mismo. Destacamos uno que se viralizó inmediatamente y con el cual coincidimos en plenitud. Decía: no podés mandar un camión de bomberos a Corrientes y querés mandar ayuda a Ucrania. Me haces cagar de risa. Realmente el bendito Fumi es la auténtica y realmente existente fuente del pensamiento si lo hubiera peronista. Hubiéramos querido hacerle unas preguntas más a Leandro
Alejandro Arcamone, autor del tuit que se hizo viral, pero no hubo chance de hacerlo ya que, por razones que desconocemos, pero que tienen un olor a acción retaliatoria estatal, la cuenta del susodicho ya no existe. Una pena, otra más de las miserias esperables de este régimen. Ya estaremos volviendo con este tema de ser argentino y salir del país, ya que tenés que desarrollar capacidades comparables a las de James Bond, o esperar que la guerra y la muerte te perdonen por ser una criatura indigente de un país comandado por avaros infradotados, tal el caso de nuestra Argentina. El 24 de febrero siguieron con la misma cantinera, aunque los paracos siguieran con la suya de que Ucrania es nazi y Rusia es inclusiva y patriótica. Un desaguisado muy pero muy bien organizado, propio de este cabaret que se ha dado en llamar Frente de Todos. En la OEA, a la hora de discutir el tema de Ucrania, Argentina pegaría el faltazo, aunque desde este irreverente planteamos que el organismo internacional tiene serias falencias que lo hacen poco fiable al hablar de autodeterminación de los pueblos y de derechos humanos. La representante argentina se proclamaría de común acuerdo con el Brasil de Bolsonaro, Nicaragua y Bolivia. Nos sorprende que el Estado Plurinacional de Bolivia aún permanezca en el organismo que fuera partícipe necesario del golpe de Estado de noviembre de 2019. Como que a nivel de OEA la representación de Argentina no desentona con la patética expresión de la diplomacia continental. Hablamos de la OEA, que tiene por representante de Venezuela a gente de Guaidó. Tal como se oye, la República Imaginaria de Guaidó tiene representación allí y con eso creemos que está todo dicho. La declaración en cuestión de la OEA condena la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa. La OEA, al igual que los Estados Unidos, parece que conceptualmente imaginan que hay invasiones justificadas y provocadas, lo cual se oye bizarro y claramente lo es. La guerra saca a pasear la miseria de los gobiernos periféricos, aunque todo tiene un límite. Esta imbecilidad diplomática del gobierno multifacética resucitó a una oposición que salió a reclamarle por su poco clara postura en el foro internacional. Patricia Bullrich, quien en 2019 no vio un golpe de Estado en Bolivia, tomó la voz cantante y se despachó con un tuit denunciando los balbuceos en la OEA por parte del gobierno argentino y poniéndole más maniqueísmo a la cosa, diciendo que el gobierno se pone del lado de las dictaduras y lejos de las democracias. Una ridícula y esperable crítica que muestra que el Frente de Todos y Cambiemos se complementan muy bien y en los próximos días irán teniendo menos diferencias de las que hoy declaman. 2 días después se metería a criticar hasta el expresidente Mauricio Macri a través de su cuenta de Twitter, con un hilo en el que acusa al gobierno de escabullirse, de condenar a Putin y a Rusia, y continúa con una retahíla de epítetos encubiertos hacia la falta de valentía, solidaridad y de humanidad del presidente Alberto Fernández. Y lo dice como si él no fuera igual en esos departamentos. Un genio nuestro expresidente. Ya la posición del gobierno argentino y su genuflexión ante el imperio ruso quedó tan en evidencia que habrá puesto un poco celoso al otro imperio y a su amada Europa. Y así cambiaron de posición por arte de magia, reivindicando la tercera posición del peronismo, que no es más que una múltiple sumisión al imperialismo internacional y al sostenimiento de las oligarquías locales. Esta vez el canciller de linaje de hipócritas por fin condenó la invasión rusa. Es más, reiteró que cese inmediatamente el uso de la fuerza en Ucrania, la Federación Rusa. Insisten en la tercera posición en la gran independencia suspendida de Cataluña. El peronismo es el culto a la personalidad, y así no le gustan mis principios, tengo otros, customizados al pedir del paladar imperial y oligárquico al que sea que estén sirviendo en ese momento. A continuación les brindamos el resumen del discurso de Santiago Cafiero en la sesión plenaria de la ONU. No nos hacemos responsables por los daños que la hilaridad combinada con la náusea provoquen en la salud de los televidentes. Vamos a las imágenes. El mundo no soporta más ni debe tolerar más muertes. La paz es urgente, el diálogo debe comenzar ya. En medio de la angustia por el conflicto en el corazón de Europa, quería comenzar transmitiendo este mensaje del pueblo argentino. Un pueblo que, por sufrimiento propio, abraza el más absoluto de los derechos humanos, el derecho a la vida. El multilateralismo es para la Argentina su ámbito natural de ejercicio diplomático. Reiteramos nuestro compromiso con la negociación
y el diálogo como forma de convivencia internacional, y estamos convencidos de que las herramientas multilaterales crecerán en prestigio cuanto más eficaces sean para resolver los desafíos y las crisis de la humanidad. La comunidad internacional no tiene derecho a condenar la preocupación de ningún Estado sobre su seguridad. Tampoco eventuales denuncias por el supuesto incumplimiento de acuerdos preexistentes. Toda preocupación es legítima y en todo caso será materia discutible en una mesa de negociación o en el foro pertinente. Lo que no es legítimo es recurrir al uso de la fuerza y violar la integridad territorial de otro Estado como forma de resolver un conflicto. Las guerras preventivas son condenables porque no son lícitas. Para discutir está la diplomacia. La Argentina reitera a la Federación de Rusia que cese inmediatamente en el uso de la fuerza y condena la invasión a Ucrania, así como las operaciones militares desarrolladas en su territorio. El gobierno volvió a meter otro gol peronista, de esos que entran en cualquier arco y siempre lo festejan. Cambió su insostenible postura cómplice con la invasión rusa con una más cercana a la complicidad con el imperialismo yanqui. Los Estados Unidos, o más bien el gobierno de Biden, mandó a su subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, a atender al embajador y agradecerle la posición argentina de condena a la, yo espero entiendan el cinismo de esta señora, a la no provocada y premeditada invasión rusa en Ucrania. El imperio de Occidente se limita a eso, a mantener bajo su miembro al gobierno de la Argentina, que desde su genuflexión permanente la tarea le queda cómoda con quien sea. De allí en adelante su piojosa situación diplomática ha venido plegándose a la de este bloque imaginario llamado Occidente. Y vamos a referirnos en este bloque a la patética situación de la diplomacia argentina con respecto a la situación de los argentinos residentes en Ucrania, la cual parece ser poco efectiva y podríamos definirla sin vueltas como un mensaje de salgan de Ucrania como puedan y ahí vemos. Es más, luego de la evacuación de la embajada argentina en Kiev, los ciudadanos argentinos dependen de la caridad internacional, ya que nuestra Cancillería no es más que un espectador de lujo en el rescate de los mismos. Y hasta aquí llegamos con los contenidos de esta emisión número 44 del Irreverente. Al principio planificábamos extendernos en otros temas que también son de interés diario, pero que preferimos tratarlos en las páginas de nuestro sitio web locomociontv.org. Se vienen luchas feroces contra los ajustes y contra la hipocresía ambiental del gobierno. Volveremos con la ley de humedales y con su recuperación de estado parlamentario, tal vez porque el kirchnerismo tiembla de que algo se les pueda quemar antes de que lo puedan vender a algún imperialismo, como es su maldita costumbre en los últimos tiempos. También estaremos desarrollando la emisión número 19 de El Estado de las Luchas. Estaremos detrás del caso de Iggy y de todas aquellas luchas por derechos humanos y populares, investigando e informando con la seriedad que nos caracteriza. Hasta la próxima, amigas y amigos.